Un escándalo en el altar que conmocionó a 300 invitados y se convirtió en leyenda en toda la ciudad. Cuando Gabriela descubrió las traiciones de Diego, decidió vengarse de la forma más espectacular posible. Lo que ella hizo ese día cambió su vida para siempre y enseñó una lección que nadie jamás olvidará sobre amor propio y dignidad. Las calles adoquinadas de Sevilla brillaban bajo el sol andaluz cuando Gabriela Morales regresó a su apartamento después de un día agotador en el estudio de arquitectura donde trabajaba. A los 29 años, había logrado establecerse como una de las arquitectas más prometedoras de la ciudad, especializándose en la restauración de edificios históricos del centro sevillano. Su cabello castaño ondulado enmarcaba un rostro que reflejaba tanto determinación profesional como una dulzura natural que atraía a las personas hacia ella. Esa tarde de octubre, Gabriela esperaba encontrarse con Diego Herrera, su prometido desde hacía 6 meses. Diego, de 34 años, era propietario de una empresa de construcción que había heredado de su padre. Guapo, carismático y aparentemente exitoso, había conquistado a Gabriela con su seguridad y sus planes grandiosos para el futuro. La boda estaba programada para dentro de 2 meses, y Gabriela había estado sumergida en los preparativos finales. Sin embargo, cuando llegó a casa, Diego no estaba. Su teléfono móvil, que había dejado olvidado sobre la mesa de la cocina, comenzó a vibrar insistentemente. Gabriela inicialmente ignoró las notificaciones, respetando la privacidad de su prometido, pero cuando el teléfono no dejaba de sonar, decidió verificar si era una emergencia. Lo que vio en la pantalla la dejó helada. Mensajes de WhatsApp de un contacto guardado como Val, trabajo se sucedían uno tras otro. Pero el contenido no tenía nada que ver con trabajo profesional. Diego, mi amor, no puedo dejar de pensar en lo de anoche. Fue como en los viejos tiempos, decía el primer mensaje. Sabes que siempre serás el amor de mi vida, sin importar con quién te cases, continuaba otro. Gabriela nunca te conocerá como yo te conozco. Ella es solo una fase, tú y yo somos eternos. Las manos de Gabriela temblaron mientras seguía leyendo. Los mensajes revelaban una relación íntima y continua entre Diego y quien claramente era Valeria, su exnovia de 7 años con quien había terminado supuestamente hacía 2 años, justo antes de conocer a Gabriela. Cuando Diego regresó esa noche, Gabriela lo confrontó directamente. ¿Quién es realmente Val? ¿Trabajo? Le preguntó, mostrándole su teléfono con las conversaciones abiertas. Diego inicialmente se sorprendió, pero rápidamente recuperó su compostura manipuladora. Gabriela, amor, ¿estás revisando mi teléfono sin permiso? Eso habla muy mal de la confianza en nuestra relación, respondió, intentando desviar la culpa hacia ella. Diego, responde mi pregunta. Estos mensajes no son de trabajo. Es Valeria, mi ex, admitió finalmente con un suspiro teatral. Ella está pasando por un momento muy difícil después de su divorcio. Me escribe cosas confusas porque está emocionalmente inestable. Yo no respondo a sus delirios románticos. ¿No has notado que en toda la conversación solo aparecen mensajes de ella? Gabriela verificó y, efectivamente, solo veía los mensajes enviados por Valeria. Los de Diego no aparecían. Entonces, ¿por qué no me habías contado que ella te escribía estas cosas? Porque sabía que reaccionarías exactamente así, dijo Diego, acercándose a ella con expresión de víctima. Gabriela, tú eres la mujer con la que voy a casarme. Valeria es pasado. Pero no puedo ser cruel con alguien que claramente necesita ayuda psicológica. ¿No es mejor que ignore sus mensajes en lugar de humillarla respondiendo agresivamente? La explicación de Diego sonaba lógica en superficie, y Gabriela quería creerle desesperadamente. Pero Diego, ella dice que estuvieron juntos anoche. Está inventando fantasías, insistió él, tomando las manos de Gabriela. Mi amor, ¿realmente crees que yo podría traicionarte a 2 meses de nuestra boda? ¿Después de todo lo que hemos planeado juntos? Valeria está celosa de nuestra felicidad y está tratando de sabotear nuestro matrimonio con mentiras desesperadas. Diego la abrazó con aparente sinceridad. Gabriela, si no confías en mí, quizás deberíamos reconsiderar esta boda. Pero yo pensé que teníamos algo más fuerte que las manipulaciones de una ex despechada. Gabriela se sintió culpable por haber dudado. Diego tenía razón, ella había violado su privacidad, y él le estaba dando una explicación razonable. Quizás Valeria realmente estaba inventando fantasías para destruir su relación. Tienes razón, Diego. Perdón por haber dudado de ti, se disculpó, sintiéndose avergonzada de sus sospechas. Esa noche,
Mientras Diego dormía tranquilamente a su lado, Gabriela permaneció despierta con una sensación incómoda en el estómago. Algo no cuadraba completamente, pero no podía identificar exactamente qué. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional para Gabriela. A pesar de las explicaciones de Diego, no podía sacarse de la cabeza los mensajes de Valeria. Comenzó a prestar más atención a los patrones de comportamiento de su prometido, y lo que descubrió la inquietó profundamente. Diego tenía reuniones de trabajo que se extendían hasta altas horas de la madrugada con una frecuencia sospechosa. Cuando Gabriela preguntaba detalles sobre estos compromisos laborales, él se mostraba evasivo o cambiaba de tema rápidamente. Sus respuestas eran vagas: reunión con inversionistas, cena con proveedores, presentación de proyectos. Una tarde, mientras organizaban los últimos detalles de la boda en una cafetería del centro histórico de Sevilla, Gabriela notó algo extraño. Diego recibió una llamada que identificó como proveedor materiales, pero cuando contestó, su tono de voz cambió completamente. Se alejó de la mesa y habló en susurros durante casi 20 minutos, ocasionalmente riendo de manera íntima que no correspondía a una conversación de negocios. Cuando regresó, Gabriela preguntó casualmente: ¿todo bien con el proveedor? Sí, solo problemas menores con una entrega, respondió Diego sin mirarla a los ojos. Esa misma noche, Gabriela decidió investigar por su cuenta. Utilizó su conocimiento en redes sociales para buscar información sobre Valeria. Descubrió que Valeria Santamaría era una psicóloga de 31 años, elegante y atractiva, que había estado en una relación con Diego durante 7 años antes de conocer a Gabriela. Lo que más la inquietó fueron las fechas. Según las publicaciones en Instagram de Valeria, ella no se había divorciado recientemente como Diego había afirmado. De hecho, nunca se había casado. Y lo más perturbador, había fotografías recientes de lugares en Sevilla que Gabriela reconoció como sitios donde Diego le había dicho que tenía reuniones de trabajo. La gota que derramó el vaso llegó 3 semanas antes de la boda. Carmen, la mejor amiga de Gabriela desde la universidad, la llamó con noticias devastadoras. Gabriela, necesito contarte algo y no sé cómo hacerlo, comenzó Carmen con voz temblorosa. Ayer vi a Diego en el restaurante La Azotea con una mujer. No era una cena de negocios, Gaby. Se estaban besando. El corazón de Gabriela se detuvo. ¿Estás segura de que era Diego? Completamente segura. Estaban en una mesa romántica, con velas, tomados de la mano. Ella era rubia, muy elegante. Cuando salieron, lo seguí discretamente y vi cómo él le abrió la puerta del carro y la besó apasionadamente antes de que ella se fuera. Gabriela sintió náuseas. ¿Cómo era ella? Alta, cabello rubio largo, vestida muy elegante. Parecía tener unos 30 años. La descripción coincidía perfectamente con las fotos de Valeria que Gabriela había visto en redes sociales. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, Gabriela lo estaba esperando en el salón. ¿Cómo estuvo tu reunión de trabajo? Bien, rutinaria. Nada interesante, respondió Diego mientras se aflojaba la corbata. ¿En qué restaurante fue? Diego se quedó quieto por un momento. En el hotel donde siempre. ¿Por qué preguntas? Porque Carmen te vio en la azotea con una mujer rubia. Besándote con ella. La expresión de Diego cambió inmediatamente. Primero sorpresa, luego irritación. Carmen está celosa de nuestra relación, Gabriela. Siempre ha estado celosa. Probablemente vio a otra persona y está tratando de crear problemas entre nosotros. Diego, por favor, dime la verdad. La verdad es que estás paranoica, respondió con agresividad creciente. Primero revisas mi teléfono sin permiso, ahora tienes espías siguiéndome. ¿Es así como quieres comenzar nuestro matrimonio? ¿Con desconfianza y vigilancia constante? Diego se acercó a ella con expresión manipuladora. Gabriela, tal vez deberíamos cancelar esta boda. Claramente no estás preparada para confiar en tu esposo. Un matrimonio sin confianza está condenado al fracaso. Una vez más, Diego había logrado hacer que Gabriela se sintiera culpable por sus sospechas legítimas. No, Diego. Yo confío en ti. ¿Es solo que? ¿Es solo que qué? ¿Qué vas a creer a Carmen antes que a tu futuro esposo? ¿Qué vas a destruir nuestra felicidad por chismes maliciosos? Gabriela cedió nuevamente, pero esta vez algo había cambiado dentro de ella. Ya no estaba completamente convencida por las manipulaciones de Diego. Comenzó a desarrollar un plan silencioso para descubrir la verdad antes de la boda.
¿Crees que Gabriela debería cancelar la boda inmediatamente, o está haciendo bien en investigar más antes de tomar una decisión definitiva? ¿Qué harías tú en su situación? Deja tu opinión y continúa viendo para descubrir cómo Gabriela maneja esta traición. Durante las 2 semanas finales antes de la boda, Gabriela se convirtió en una detective silenciosa. Mantuvo una fachada de novia emocionada mientras secretamente recopilaba evidencias de las infidelidades de Diego. Contrató discretamente a un investigador privado, instaló una aplicación de rastreo en el coche que compartían, y comenzó a documentar meticulosamente cada mentira y contradicción. Los resultados fueron devastadores pero esclarecedores. Las fotografías del investigador mostraban a Diego y Valeria en múltiples encuentros románticos, cenas íntimas, paseos por el parque de María Luisa, e incluso entrando juntos a un hotel discreto en las afueras de Sevilla. Los registros del GPS confirmaron que Diego había mentido sobre la ubicación de docenas de supuestas reuniones de trabajo. Pero lo más doloroso fue descubrir la profundidad de la traición. No se trataba solo de encuentros físicos esporádicos. Diego había estado viviendo una doble vida completa, prometiendo a Valeria que el matrimonio con Gabriela era solo una conveniencia social, y que después de la luna de miel él encontraría una manera de divorciarse para regresar con ella. Gabriela leyó mensajes donde Diego le decía a Valeria: solo necesito casarme con Gabriela para consolidar algunos contratos de construcción con su empresa. Después de eso, tú y yo podremos estar juntos oficialmente. Ella nunca se enterará. En lugar de confrontar a Diego inmediatamente o cancelar la boda, Gabriela tomó una decisión que la sorprendió a ella misma: dejaría que la ceremonia procediera exactamente como estaba planeada. Pero tenía otros planes para ese día. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo sevillano estaba despejado, el clima era ideal, y todo parecía salido de un cuento de hadas. La iglesia de Santa Catalina, una joya arquitectónica del siglo XIV, había sido decorada con flores blancas y doradas. 300 invitados, incluyendo familiares, amigos, e importantes contactos de negocios de ambas familias, habían llegado desde diferentes partes de España para presenciar lo que todos esperaban que fuera la boda del año en Sevilla. Gabriela se veía radiante en su vestido de novia, un diseño elegante de encaje que había pertenecido a su abuela. Su cabello estaba recogido en un moño bajo adornado con pequeñas flores de azahar, y su maquillaje destacaba sus ojos verdes de manera natural pero impactante. Por fuera, parecía la novia más feliz del mundo. Por dentro, su corazón latía con una determinación férrea. Diego la esperaba en el altar, impecable en su smoking negro, sonriendo confiadamente mientras saludaba a los invitados prominentes. Su familia, especialmente su madre, doña Mercedes, una mujer de alta sociedad sevillana, irradiaba orgullo por la boda que consolidaría aún más el estatus social de los Herrera. Cuando comenzó la marcha nupcial, Gabriela caminó lentamente por el pasillo del brazo de su padre, Eduardo, un ingeniero retirado que siempre había tenido reservas sobre Diego pero había respetado la decisión de su hija. Los invitados se pusieron de pie, admirando la belleza y elegancia de la novia. La ceremonia procedió normalmente durante los primeros minutos. El padre Martínez, un sacerdote veterano que había oficializado bodas en Santa Catalina durante más de 30 años, comenzó con las lecturas tradicionales y las bendiciones iniciales. Llegó el momento de los votos matrimoniales. Diego fue el primero en hablar, y comenzó con un discurso aparentemente sincero sobre amor, compromiso y futuro compartido. Pero entonces, en el momento más crucial de la ceremonia, ocurrió lo impensable. Yo, Diego Herrera, te tomo a ti, Valeria. Comenzó a decir, pero se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta de su error monumental. Un silencio absoluto cayó sobre la iglesia. 300 personas se quedaron completamente mudas, procesando lo que acababan de escuchar. Diego había llamado a su novia por el nombre de su ex en el momento más sagrado de la ceremonia matrimonial. El rostro de Diego se puso pálido cuando comprendió la magnitud de su error. Perdón, quise decir Gabriela, intentó corregir torpemente, pero era demasiado tarde. Gabriela sonrió. No una sonrisa de vergüenza o dolor, sino una sonrisa de satisfacción absoluta. Este momento era exactamente lo que había estado esperando, la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. En lugar de salir corriendo humillada, como todos esperaban, Gabriela se acercó al micrófono que el padre Martínez estaba usando para la ceremonia. Muchísimas gracias por permanecer en el vídeo hasta aquí. Te agradezco enormemente tu tiempo y atención, pero créeme que lo mejor de esta historia aún está por venir. La venganza de Gabriela va a dejarte sin palabras.
Gabriela tomó el micrófono con una calma que sorprendió incluso al padre Martínez. Su voz, amplificada por todo el sistema de sonido de la iglesia, llegó clara y firme a cada rincón donde se encontraban los 300 invitados paralizados. Queridos familiares y amigos, comenzó Gabriela con una serenidad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que acababa de presenciar. Gracias por acompañarnos en este día tan revelador. Diego intentó acercarse a ella para quitarle el micrófono, pero Gabriela lo detuvo con una mirada que lo dejó helado. Era una mirada que él nunca había visto antes, fría, calculada, y completamente desprovista del amor y la sumisión a los que se había acostumbrado. Como han podido escuchar, continuó Gabriela, Diego acaba de llamarme Valeria. Y esto no es simplemente un error nervioso del momento. Gabriela sacó su teléfono móvil y lo conectó al sistema de sonido de la iglesia que habían instalado para la música de la ceremonia. Durante las últimas semanas, he descubierto que mi prometido ha estado viviendo una doble vida muy interesante. Valeria Santamaría, por si no la conocen, es su exnovia con quien supuestamente había terminado hace 2 años. Los murmullos comenzaron a extenderse por toda la iglesia. Los invitados se miraban entre sí con expresiones de shock y incredulidad. Doña Mercedes, la madre de Diego, se había puesto visiblemente pálida y se aferraba al brazo de su esposo. Permítanme compartir con ustedes algunas conversaciones muy ilustrativas, dijo Gabriela mientras comenzaba a reproducir los audios de WhatsApp que había logrado recuperar con ayuda del investigador privado. La voz de Diego se escuchó claramente por toda la iglesia. Valeria, mi amor, solo necesito casarme con Gabriela para asegurar algunos contratos importantes. Después encontraremos la manera de estar juntos oficialmente. Ella nunca va a sospecharlo porque es demasiado ingenua. Un silencio sepulcral siguió a estas palabras. Algunos invitados gaspearon audiblemente. La familia de Gabriela mostraba expresiones de furia creciente, mientras que la familia de Diego parecía estar en estado de shock total. Pero Gabriela no había terminado. Proyectó en las pantallas que habían instalado para la ceremonia una selección de fotografías que el investigador privado había capturado, Diego y Valeria besándose apasionadamente en restaurantes románticos, entrando tomados de la mano a hoteles, abrazándose íntimamente en parques de la ciudad. Estas fotografías fueron tomadas durante los últimos 2 meses, explicó Gabriela con una calma inquebrantable. Mientras yo elegía flores para la decoración de nuestra boda, Diego estaba planeando su futuro con otra mujer. Mientras yo probaba vestidos de novia, él le prometía a Valeria que yo era solo un obstáculo temporal en su camino hacia la felicidad verdadera. Diego finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro estrangulado. Gabriela, esto es una locura. ¿Podemos hablar de esto en privado? En privado, replicó Gabriela, su voz ahora cargada de una emoción controlada pero intensa. Diego, durante meses me hiciste sentir paranoica, celosa, y culpable por sospechar lo que mi intuición ya sabía. Me manipulaste emocionalmente cada vez que cuestioné tus mentiras. Me hiciste pensar que estaba loca por no confiar en ti. Gabriela se dirigió directamente a los invitados. Quiero que todos ustedes sean testigos de algo importante. Durante los últimos meses, he aprendido una lección vital sobre amor propio y dignidad. He aprendido que es mejor estar sola que mal acompañada. He aprendido que ninguna mujer debería aceptar migajas de amor de un hombre que no la valora. El padre Martínez, completamente abrumado por la situación, no sabía si intervenir o simplemente observar este desarrollo sin precedentes en sus 30 años oficiando ceremonias. Gabriela continuó, hoy no habrá boda. No porque esté destrozada o humillada, sino porque he decidido que merezco mucho más que un hombre que no puede ni siquiera recordar mi nombre en el día más importante de nuestras vidas. Se dirigió específicamente a doña Mercedes y la familia de Diego. Señora Herrera, durante estos meses usted me ha tratado como si fuera una afortunada por casarme con su hijo. Hoy quiero que sepa que su hijo es quien perdió la oportunidad de casarse con una mujer que lo amaba sinceramente, a pesar de sus defectos. Finalmente, Gabriela miró directamente a Diego. En cuanto a ti, Diego, puedes continuar tu relación con Valeria sin necesidad de mentiras o manipulaciones. Ella ya sabe exactamente quién eres, y aparentemente está dispuesta a aceptarlo. Yo no. Gabriela se quitó el anillo de compromiso y lo colocó sobre el altar. Este anillo, que una vez representó una promesa de amor y fidelidad, ahora representa mi libertad y mi decisión de no conformarme con menos de lo que merezco. La iglesia estaba en completo silencio. Algunos invitados lloraban, otros estaban claramente en shock,
y muchos miraban a Diego con expresiones que variaban entre disgusto y decepción total. Gabriela tomó su ramo de novia y, en un gesto final de dignidad, se lo entregó a Carmen, su mejor amiga. Para todas las mujeres presentes, nunca acepten ser la segunda opción de nadie. Nunca permitan que alguien las haga sentir culpables por confiar en su intuición. Y nunca, jamás, se conformen con un amor que requiere que ustedes se hagan pequeñas para que él se sienta grande. Con esas palabras, Gabriela caminó dignamente por el pasillo central de la iglesia, con la cabeza en alto y una expresión de liberación absoluta en su rostro. 5 años después de aquel escándalo que se convirtió en leyenda en toda Sevilla, Gabriela se encontraba en un lugar completamente diferente, tanto literal como metafóricamente. Su vida había tomado un rumbo que superaba cualquier sueño que hubiera tenido durante su relación con Diego. La decisión valiente que tomó aquel día en Santa Catalina no solo la liberó de un matrimonio destinado al fracaso, sino que la catapultó hacia una versión de sí misma que nunca había imaginado posible. Los meses inmediatamente posteriores a la boda cancelada fueron desafiantes. Sevilla es una ciudad donde las noticias viajan rápido, y la historia del escándalo de la boda se había convertido en tema de conversación en círculos sociales durante semanas. Sin embargo, la reacción del público fue sorprendentemente favorable hacia Gabriela. Las mujeres de la ciudad la veían como una heroína que había tenido la valentía de hacer lo que muchas no se atrevían, defender su dignidad públicamente. Su historia se convirtió en inspiración para otras mujeres que estaban viviendo situaciones similares de manipulación emocional. Profesionalmente, el escándalo inicialmente afectó algunos de sus contratos de arquitectura, ya que Diego había utilizado su influencia para tratar de dañar su reputación. Pero la calidad de su trabajo y su nueva determinación la llevaron a establecer su propia firma arquitectónica especializada en restauración histórica. Su primer gran proyecto fue la renovación de un palacio del siglo XVI en el centro de Sevilla, un trabajo que la estableció definitivamente como una de las arquitectas más respetadas de Andalucía. Fue durante ese proyecto donde conoció a Alejandro Muñoz, un historiador especializado en arte andalusí que trabajaba como consultor para la renovación. Alejandro, de 35 años, tenía una personalidad completamente diferente a la de Diego, tranquilo, intelectual, genuinamente interesado en el trabajo y los pensamientos de Gabriela, y sobre todo, incapaz de mentir incluso sobre las cosas más triviales. Su relación se desarrolló lentamente, construida sobre una base sólida de respeto mutuo, intereses compartidos, y una comunicación completamente honesta. Alejandro conocía toda la historia del escándalo de la boda. Era imposible no conocerla en Sevilla, pero nunca la juzgó por ello. Por el contrario, admiraba la valentía que había demostrado. 2 años después de conocerse, Alejandro le propuso matrimonio durante un viaje que hicieron a Granada para estudiar la arquitectura de la Alhambra. Pero esta propuesta fue completamente diferente, íntima, sincera, sin presiones sociales ni expectativas grandiosas. Simplemente un hombre que amaba profundamente a una mujer y quería construir una vida genuina con ella. La boda de Gabriela y Alejandro fue exactamente lo opuesto a la ceremonia fallida con Diego. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en un cortijo en las afueras de Sevilla, rodeados únicamente de sus familiares más cercanos y amigos verdaderos. Gabriela llevaba un vestido sencillo pero elegante que había elegido ella misma, sin presiones ni opiniones externas. Pero lo más importante, cuando Alejandro pronunció sus votos, no hubo dudas, no hubo errores, no hubo nombres equivocados. Solo amor genuino y promesas que ambos sabían que podrían cumplir. 1 año después de su matrimonio, nació Elena, su primera hija. Ver a Alejandro como padre confirmó todo lo que Gabriela había intuido sobre su carácter. Era un hombre que entendía que el amor real se demuestra en acciones diarias, no en palabras grandilocuentes o gestos vacíos. En cuanto a Diego, su vida había tomado un rumbo muy diferente. La humillación pública del día de la boda cancelada tuvo consecuencias devastadoras para su reputación personal y profesional. Muchos de sus clientes más importantes cancelaron contratos, no solo por el escándalo, sino porque cuestionaron su integridad y confiabilidad. Su propia familia se sintió avergonzada por su comportamiento público. Su relación con Valeria, irónicamente, no sobrevivió mucho tiempo después de que se hiciera pública. Una vez que Valeria se dio cuenta de que Diego era capaz de mentir y manipular tan elaboradamente, comenzó a cuestionar todo lo que él le había dicho sobre su relación con Gabriela. La confianza, una vez rota, fue imposible de reconstruir. La empresa de construcción de Diego enfrentó serias dificultades financieras.
Su reputación dañada dificultó conseguir nuevos proyectos importantes, y varios socios decidieron disolver sus asociaciones con él. Lo que había comenzado como un negocio próspero se redujo significativamente. Un día, 5 años después del escándalo, Gabriela se encontró casualmente con Diego en una cafetería del centro histórico de Sevilla. Él se veía notablemente diferente, mayor, más cansado, con una expresión que reflejaba las consecuencias de sus decisiones pasadas. Diego se acercó hesitantemente a su mesa. «Gabriela, ¿podríamos hablar un momento?» Gabriela, que estaba revisando planos arquitectónicos mientras esperaba a Alejandro y Elena, lo miró con una serenidad completa. Ya no sentía rabia, dolor o resentimiento. Simplemente una indiferencia educada hacia alguien que una vez había sido importante en su vida. «Por supuesto, Diego. Siéntate. Quiero pedirte perdón», comenzó él, evitando mirarla directamente a los ojos. «Por todo lo que hice, por cómo te traté, por las mentiras. He tenido 5 años para reflexionar sobre mi comportamiento, y me doy cuenta de que perdí a la mejor mujer que he conocido». Gabriela escuchó sin interrumpir, observando a un hombre que claramente había aprendido algunas lecciones difíciles sobre las consecuencias de sus acciones. «Aprecio tu disculpa, Diego», respondió finalmente. «Y te perdono, no por ti, sino por mi propia paz mental. Pero quiero que sepas algo, no perdiste a la mejor mujer que has conocido. Simplemente demostraste que no eras el hombre adecuado para apreciarla cuando la tenías». En ese momento, Alejandro llegó con Elena, una niña hermosa de 4 años que corrió inmediatamente hacia Gabriela gritando «Mami». Alejandro saludó cordialmente a Diego, sin hostilidad pero con la confianza de un hombre que sabía exactamente cuál era su lugar en la vida de Gabriela. Diego observó la interacción familiar, la forma en que Alejandro besó suavemente la frente de Gabriela, cómo Elena se sentó naturalmente en las piernas de su madre, la manera en que los tres formaban una unidad familiar genuina y feliz. «Me alegra verte tan feliz, Gabriela», dijo Diego sinceramente antes de despedirse. «Te mereces toda esa felicidad». Cuando Diego se fue, Elena preguntó: «Mami, ¿quién era ese señor?». Gabriela sonrió, mirando a su hija y luego a su esposo. «Alguien que me enseñó una lección muy importante sobre el amor propio, mi amor. Alguien que me ayudó a entender que nunca debemos conformarnos con menos de lo que merecemos». ¿Crees que Gabriela hizo lo correcto al exponer públicamente las traiciones de Diego en lugar de simplemente cancelar la boda privadamente? ¿Fue justicia o venganza lo que buscaba? Esta historia nos enseña que a veces la humillación que sentimos puede convertirse en nuestra mayor fortaleza si decidimos no permitir que defina nuestro futuro. ¿Alguna vez